Un avión aterrizó vacío en Madrid. ¿Dónde estaban los pasajeros? La historia que estás a punto de escuchar te revelará el aterrador secreto detrás del vuelo 812. Un misterio tan profundo que una agente de seguridad del aeropuerto de Barajas desenterró sin saber que su vida y la verdad sobre una conspiración aérea oculta cambiarían para siempre en una noche de niebla y desesperación. El olor a café rancio y el murmullo incesante de los altavoces eran la banda sonora diaria de Elena Vargas, una veterana agente de seguridad del aeropuerto de Barajas. Llevaba más de 15 años patrullando sus laberínticos pasillos, sus ojos azules, acostumbrados a la fatiga crónica del turno de noche, escudriñando cada rostro, cada sombra. Esa noche, sin embargo, el habitual sopor del amanecer se vio interrumpido por un escalofrío distinto, una punzada de premonición que no tenía nada que ver con el aire acondicionado o el incipiente frío del invierno madrileño. La niebla se había vuelto especialmente densa, envolviendo las pistas en un manto blanquecino que parecía tragar el sonido y la luz, confiriendo al vasto complejo de Barajas una atmósfera casi fantasmal. Elena había visto muchas mañanas como esa, pero esta se sentía diferente, cargada de una expectación inusual, como si el propio aeropuerto contuviera la respiración. Su rutina la llevó a la Terminal 4, un gigante de acero y cristal que incluso a esas horas mantenía un pulso constante de actividad. Pasó junto a los mostradores de facturación desiertos, el brillo pulcro de los suelos reflejando las luces tenues, una quietud casi irreal. Los pocos pasajeros rezagados, envueltos en abrigos y miradas cansadas, eran meros espectros en la periferia de su visión. Su mente, sin embargo, no estaba en el ir y venir rutinario. Una llamada de radio había roto la monotonía hacía apenas unos minutos. Una comunicación inusualmente tensa que la había puesto en alerta. Había sido corta, concisa, casi críptica, un mensaje sobre una anomalía inesperada con el vuelo 812 proveniente de Buenos Aires con aterrizaje programado hacía ya un buen rato. La palabra anomalía en el lenguaje aeroportuario rara vez significaba algo bueno. Podía ser desde un problema técnico menor hasta una emergencia en toda regla, pero el tono de la voz del controlador, ese matiz de urgencia contenida, era lo que la había inquietado. Elena se dirigió hacia la zona de llegadas internacionales, su paso firme resonando en el silencio. A medida que se acercaba a la puerta de embarque designada para el vuelo 812, la 43A, un cúmulo de personas empezaba a formarse. No eran pasajeros, sino personal del aeropuerto. 2 operarios de tierra con las manos en los bolsillos, un técnico de mantenimiento con la frente arrugada y, lo más notable, la jefa de operaciones de tierra de la aerolínea, Isabel García, una mujer generalmente imperturbable, cuyo rostro ahora reflejaba una mezcla de perplejidad y una creciente alarma. Su mirada, normalmente tan profesional y distante, se cruzó con la de Elena, y un mensaje tácito de desconcierto se transmitió entre ellas. Isabel, conocida por su sangre fría y su meticulosidad casi obsesiva, rara vez mostraba esa vulnerabilidad. La atmósfera, antes simplemente silenciosa, ahora vibraba con una tensión palpable, una expectativa nerviosa que se adhería a la piel. Isabel giró completamente, sus ojos oscuros fijos en Elena, una expresión de incredulidad luchando por abrirse paso. Era evidente que algo se había torcido de forma drástica, de una manera que escapaba a su experiencia. El avión está en la manga, conectado. Las escaleras están puestas. Llevamos 15 minutos esperando a los pasajeros. Nadie ha bajado. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras, pesado, denso como la niebla exterior. La afirmación tan simple era, al mismo tiempo, aterradora en su implicación. Un avión de gran tamaño,
Un Boeing 777, completamente cargado con centenares de almas en su manifiesto de vuelo, había llegado a su destino, y nadie, absolutamente nadie, había descendido por la pasarela. Era una paradoja, una imposibilidad que desafiaba toda lógica y protocolo. Elena procesó la información, su mente de agente de seguridad ya buscando explicaciones, descartando una por una las posibilidades más obvias. Un retraso en el desembarque, una emergencia médica a bordo, una cuarentena, pero el silencio que seguía a la afirmación de Isabel era demasiado absoluto. No había sirenas, no había equipos médicos de emergencia, no había el habitual ir y venir de personal de aduanas o policía. Solo el silencio y la creciente inquietud. La aeronave se alzaba imponente y silenciosa, sus luces de navegación ya apagadas, como un gigante dormido. Pero no estaba dormido. Estaba conectado, listo para el desembarque. Isabel negó con la cabeza, el movimiento lento, como si la incredulidad le pesara en los hombros. No responden por radio, ni el capitán, ni el primer oficial, ni la tripulación de cabina. Es como si no hubiera nadie a bordo. La última frase la dijo con un aliento casi imperceptible, su rostro pálido bajo la luz artificial de la terminal. Un escalofrío real recorrió la columna vertebral de Elena esta vez, no el de la premonición, sino el del miedo puro. Un avión de pasajeros, un Boeing 777, con capacidad para más de 300 personas, había aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Barajas después de un vuelo transoceánico y estaba completamente vacío. No era un retraso, era un fantasma metálico. Las implicaciones eran tan vastas y aterradoras que su mente se negaba a aceptarlas. No había precedentes conocidos para algo así. Un avión no puede simplemente desaparecer en el aire con sus pasajeros y aparecer vacío en la pista. Los operarios de tierra comenzaron a susurrar, sus voces bajas, cargadas de superstición y miedo. Uno de ellos se persignó. Otro se encogió de hombros, buscando una explicación racional que no existía. Isabel, recuperando algo de su compostura habitual, dio órdenes rápidas. Activaremos el protocolo de seguridad. Agente Vargas, por favor, prepare su equipo para abordaje. Necesito que usted y su equipo sean los primeros en entrar. La urgencia en su voz era ahora más pronunciada, y Elena asintió, su mente ya en modo operativo, el miedo a un lado, dando paso a la disciplina y la preparación. ¿Había sido entrenada para todo, pero para un avión fantasma? Jamás. Mientras regresaba a la zona de seguridad para buscar su equipo, su mente corría a toda velocidad. El vuelo 812. El nombre resonaba en su cabeza como un eco macabro. ¿Quiénes estaban en ese manifiesto? Familias, ejecutivos, turistas. ¿Qué había pasado entre el momento en que ese avión despegó de Buenos Aires y su aterrizaje en Madrid? Las teorías más descabelladas empezaron a florecer en su mente, desde un secuestro masivo hasta algo mucho más siniestro, algo que desafiaba toda explicación lógica. Pero aún no había pistas, solo una ausencia aterradora. El equipo de abordaje de seguridad se reunió rápidamente. Elena, el sargento de policía aeroportuaria, Carlos Romero, un hombre corpulento y pragmático con quien había trabajado en incontables ocasiones, y dos agentes más jóvenes y algo nerviosos. El aire que los rodeaba era pesado con una mezcla de ansiedad y determinación. Las linternas de mano se encendieron, sus haces de luz perforando la penumbra del pasillo de embarque. Se colocaron sus chalecos antibalas y revisaron sus armas, la sensación fría del metal reconfortante en la palma de sus manos. La puerta del avión, que había permanecido cerrada, inerte ante ellos, parecía ahora una boca oscura, un umbral a lo desconocido. Carlos le dio a Elena una mirada grave. «Esto no me gusta ni un pelo, Vargas. Esto no es normal. He visto de todo, pero un avión vacío». Elena asintió, su expresión tensa. «Lo sé, Romero.
Mantén los ojos abiertos. Cada sombra, cada sonido, podría ser una trampa. La cautela era primordial. Si no había nadie a bordo, ¿por qué? Y si sí había alguien, pero no querían ser encontrados. Las posibilidades eran infinitas, y ninguna de ellas era tranquilizadora. La rampa de la pasarela se extendía ante ellos, una pasarela de metal y goma que se sentía extrañamente desolada. El silencio se intensificó a medida que se acercaban. La ausencia de cualquier sonido proveniente del avión era lo más inquietante. Ni siquiera el zumbido de los sistemas internos, ni el leve crujido de la estructura del avión, nada. Era una quietud absoluta, como si el propio tiempo se hubiera detenido en su interior. La puerta del avión, con su sello hermético, parecía burlarse de ellos. Una vez en el umbral, con un gesto de Carlos, un técnico de tierra abrió la puerta de la aeronave con una palanca de emergencia. Un silbido ahogado de aire se escapó, y el interior del Boeing 777 se reveló ante ellos. La cabina de pasajeros era un espectáculo surrealista. Filas y filas de asientos, impecablemente vacíos, se extendían hacia el fondo del avión. Un pasillo central flanqueado por dos pasillos laterales, todos desiertos. Las pantallas individuales de entretenimiento estaban apagadas, las mantas plegadas en los asientos, las almohadas en su lugar. No había ni rastro de desorden, ni de lucha, ni de nada que sugiriera una evacuación o una emergencia. Era como si los pasajeros y la tripulación se hubieran evaporado, simplemente desaparecido, sin dejar el menor rastro. Los compartimentos superiores estaban todos cerrados. Las revistitas de seguridad asomaban de los bolsillos del respaldo. Las bandejas estaban plegadas. La escena era de una pulcritud inquietante, casi irreal. Elena y su equipo avanzaron lentamente por el pasillo central, sus linternas danzando sobre los asientos vacíos. El eco de sus pasos resonaba en la cabina, amplificando la sensación de soledad. Cada sombra parecía ocultar un secreto. Cada rincón, un misterio. El aire dentro del avión era frío y estancado, con un leve olor metálico y a ambientador de avión, pero extrañamente carente del aroma humano, ese tenue rastro de perfumes, piel y vida que siempre acompaña a un avión recién desembarcado. Era un olor a vacío, a inercia. Mientras Elena pasaba junto a las filas de asientos, sus ojos entrenados buscaron cualquier anomalía. Una tarjeta de embarque caída, un envoltorio de dulce, un pañuelo de papel. Nada. Era como si el avión hubiera sido limpiado meticulosamente, desinfectado, preparado para un nuevo vuelo, pero con la diferencia de que se suponía que acababa de aterrizar con cientos de personas a bordo. La falta de cualquier indicio de vida, de cualquier objeto personal, era más perturbadora que si hubieran encontrado un rastro de caos. Era un vacío artificial, antinatural. Llegaron a la cabina delantera, donde se encuentran los asientos de primera clase y la cocina de la tripulación. Los carros de servicio estaban guardados, los hornos apagados. Las cortinillas de la cabina de mando estaban corridas, un telón oscuro que ocultaba el santuario de vuelo. Elena se acercó a ellas con cautela, su mano en la culata de su arma. Carlos se posicionó a su lado cubriéndola. Con un movimiento lento, Elena descorrió la cortina. La cabina de mando estaba igualmente vacía. Los asientos de los pilotos estaban pulcramente alineados, los cinturones abrochados. Los monitores brillaban con los datos de vuelo ya registrados, el avión en modo de aterrizaje. Los controles estaban en posición neutral. Todo perfecto, todo en orden. Demasiado perfecto. Era como si los pilotos hubieran salido a por un café y fueran a regresar en cualquier momento. Pero los sistemas de comunicación estaban apagados, los micrófonos desconectados. No había ninguna señal de la tripulación, ni de los diarios de a bordo, ni de los objetos personales que siempre quedan en una cabina de vuelo. Unas gafas, un bolígrafo, una taza de café a medio terminar. ¡Nada!
Era un vacío pulcro, ordenado y completamente incomprensible. Esto es de locos. Elena no respondió, sus ojos fijos en el tablero de mandos, buscando algo, cualquier cosa que le diera una pista. Su mirada se detuvo en el asiento del copiloto. Había un pequeño detalle que no encajaba con la pulcritud absoluta del resto de la cabina. Un sobre, de un color azul pálido, semioculto bajo el control del timón, como si se hubiera deslizado allí accidentalmente o hubiera sido escondido a toda prisa. Elena se inclinó con cautela y estiró la mano, sus dedos enguantados, recogiendo el sobre. Era delgado, sin remitente ni destinatario. No había ningún sello. Su peso era insignificante, apenas se sentía en su mano. La abrió con cuidado, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Dentro no había un mensaje escrito, ni una tarjeta de embarque, ni un dato de vuelo. Solo una fotografía. La fotografía era antigua, de una época pasada, la imagen ligeramente descolorida. Mostraba a un grupo de personas sonrientes, en lo que parecía ser una fiesta de disfraces, o quizás un carnaval. Había varias personas vestidas con trajes de animales, máscaras elaboradas. Lo que realmente la dejó helada no fue la peculiaridad de la imagen, sino un detalle específico en el fondo. Una figura difuminada, casi imperceptible, enmascarada y vestida con un traje de bufón o arlequín. Y lo que hizo que a Elena se le erizaran los pelos de la nuca fue que el arlequín sostenía en su mano un pequeño cartel que, a pesar de la distancia y el desenfoque, parecía llevar inscrito el número 812. El vuelo 812. La coincidencia era demasiado extraña, demasiado específica para ser aleatoria, un simple capricho del destino, o una pista, un mensaje deliberado dejado en ese avión fantasma. La imagen era en sí misma un enigma y el número una provocación. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la cabina. Esto no era un accidente, ni un secuestro ordinario. Esto era algo diferente, algo retorcido, diseñado para ser un acertijo. Justo en ese momento un débil sonido casi inaudible llegó a sus oídos. Un raspado sutil, un crujido metálico que parecía venir de las entrañas del avión, de la parte trasera, en la zona de carga. Era un ruido que no debería estar allí, no en un avión que se suponía estaba inerte y completamente vacío. Los ojos de Elena se encontraron con los de Carlos, una pregunta silenciosa y urgente en sus miradas. El sargento asintió, su rostro ahora más serio que nunca. El vacío no era tan absoluto como parecía. Había algo o alguien oculto, y el misterio del vuelo 812 estaba a punto de volverse mucho más personal y peligroso. El verdadero juego acababa de empezar, y Elena Vargas, la agente de seguridad de Barajas, ya estaba atrapada en él hasta el cuello. La fotografía con el bufón y el número 812 era solo la primera pieza de un puzzle macabro, y el sonido que venía de las entrañas del avión, una invitación escalofriante a desentrañar lo que se ocultaba en las sombras. Ahora que hemos abierto la puerta a este misterio, la historia apenas comienza. ¿Qué creéis que ha pasado con los pasajeros del vuelo 812? ¿Quién es el bufón de la fotografía? ¿Y qué sonido escucharon Elena y Carlos? La verdad es más retorcida de lo que imagináis. Si quieres seguir desvelando los secretos de Barajas y ser parte de esta comunidad de detectives de lo inesperado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima parte. ¿Qué teorías tenéis? Dejadlas en los comentarios. Nos encanta leerlas y debatir con vosotros. El débil sonido, ese raspado sutil y crujido metálico, se hizo más nítido a medida que Elena y Carlos avanzaban por el pasillo central, sus linternas danzando sobre el vacío inquietante de los asientos. Los dos agentes más jóvenes se mantuvieron cerca, sus respiraciones audibles, el nerviosismo palpable en sus movimientos.
El ruido no venía de la zona de equipaje de mano de los pasajeros, sino de las profundidades del avión, de un punto bajo y trasero, donde las entrañas de la aeronave albergaban los compartimentos de carga y las complejas redes de cables y tuberías. Cualquier movimiento inusual, cualquier sombra, alcanzaron la parte trasera de la cabina de pasajeros, pasando por las cocinas y los aseos, todos ellos impecablemente vacíos y limpios. El aire se volvió más frío, impregnado de un tenue aroma a ozono y un dulzor casi imperceptible, como a flores secas o a un ambientador antiguo. El crujido metálico se intensificaba, una especie de chirrido intermitente que sonaba como algo pesado, arrastrándose o moviéndose con dificultad. Descendieron por una estrecha escalera de servicio que conducía al nivel inferior, a la bodega de carga. La oscuridad allí era casi total, apenas mitigada por la débil iluminación de emergencia y los haces errantes de sus linternas. El espacio era un laberinto de contenedores de carga, redes de sujeción y la inmensidad gris de la estructura del avión. El sonido los guió hacia la parte más alejada, justo al final del fuselaje, donde un pequeño hueco entre dos grandes contenedores parecía ser el origen del ruido. Apuntó su linterna hacia el hueco. Allí, semioculta, no había una persona, ni un cuerpo. En su lugar encontraron una maleta. No era una maleta cualquiera, era una antigua, de cuero desgastado y con remaches de latón, que parecía haber sido traída de otra época, completamente fuera de lugar entre el moderno equipaje de carga. Estaba arañada y abollada, como si hubiera sido arrastrada a la fuerza, y de una de sus esquinas sobresalía una pequeña bisagra de metal que chirriaba con el leve movimiento del avión, revelando el origen del sonido. Elena se arrodilló, examinándola. La cerradura era de un diseño antiguo, pero la maleta no estaba abierta. Una cadena fina, casi imperceptible a primera vista, la rodeaba, sujeta a una anilla oxidada soldada al suelo metálico de la bodega, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se moviera de allí o de que no fuera descubierta con facilidad. Era la única maleta en toda la bodega que no estaba en un contenedor de carga estándar, y la única atada. Carlos se puso en cuclillas junto a Elena, iluminando la maleta con más detalle. No es equipaje normal. Mira los sellos. Y esa cadena no era un logotipo de aerolínea, sino algo que le pareció extrañamente familiar. Un arlequín. El mismo arlequín de la fotografía. Con un esfuerzo la abrieron. La maleta no contenía ropa ni efectos personales. En su interior, sobre un lecho de satén negro, descansaba una caja de música. Era de madera de ébano pulida, con incrustaciones de nácar que formaban intrincados patrones geométricos y una pequeña figura tallada en la tapa, un bufón sonriente con una máscara. La tapa estaba ligeramente levantada, y una melodía apagada y discordante llenaba el aire, una cacofonía de notas desafinadas que aún así transmitía una sensación de una extraña familiaridad, casi como un eco distorsionado de una nana infantil. Elena la tomó con manos enguantadas. Era sorprendentemente pesada para su tamaño. Al cerrar la tapa, la música cesó abruptamente, pero al hacerlo notó algo más. Un pequeño compartimento oculto en el fondo de la caja, disimulado por el satén. Con la punta de su uña lo abrió. Dentro no había más que un solo objeto, un reloj de bolsillo antiguo, de oro bruñido, su cristal roto y sus manecillas detenidas en una hora precisa, las 03:12. Y debajo del reloj, una pequeña tarjeta de pergamino enrollada. Con pulso acelerado, Elena desenrolló el pergamino. No había palabras, solo una serie de símbolos grabados con tinta negra, un complejo diagrama astrológico, una constelación desconocida y en el centro un único ojo, grande y estilizado, que parecía mirarlos fijamente. Y bajo el ojo, de nuevo, el número 812, escrito de forma peculiar, casi como una firma, una provocación.
Los de inteligencia militar están aquí y están muy nerviosos. Quieren que salgáis de inmediato. Las luces de emergencia parpadearon una vez, 2 veces, sumergiéndolos brevemente en la oscuridad total antes de volver a encenderse, aunque ahora con un brillo más tenue y rojizo. Y luego, una voz, no por la radio, sino a través del sistema de megafonía del avión, una voz distorsionada, mecánica, casi inhumana, resonando en la inmensidad vacía de la cabina de pasajeros que se extendía sobre ellos. Que empiece el juego. El último agente joven, que estaba un poco más atrás, lanzó un grito ahogado. La maleta con la cadena, que había quedado semiabierta en el suelo, comenzó a vibrar rítmicamente, y de su interior, a pesar de estar aparentemente vacía de todo salvo la caja de música y el reloj, un hilo fino de humo blanquecino, con un olor a azufre y metal quemado, comenzó a serpentear hacia el techo de la bodega, disipándose en el aire frío. Elena sintió un escalofrío que le heló la médula. El ojo en el pergamino parecía parpadear. La hora en el reloj de bolsillo rota parecía avanzar un segundo. Sabía que se habían adentrado en algo mucho más oscuro y complejo de lo que jamás hubiera imaginado. La voz, el humo, el reloj, la caja de música, todo era parte de un diseño, una trampa elaborada. Sus ojos estaban fijos en el hilo de humo, en el reloj que parecía cobrar vida propia. El juego apenas había comenzado, y ella y su equipo estaban atrapados en el tablero a merced de un adversario invisible que parecía conocer cada uno de sus movimientos. ¿Quién había dejado esa maleta? ¿Y qué significaba esa voz? El avión, que antes parecía un gigante dormido, ahora vibraba con una energía siniestra, como un depredador que se despereza, listo para su próxima jugada. El débil sonido, ese raspado sutil y crujido metálico, se hizo más nítido a medida que Elena y Carlos avanzaban por el pasillo central, sus linternas danzando sobre el vacío inquietante de los asientos. Los 2 agentes más jóvenes se mantuvieron cerca, sus respiraciones audibles, el nerviosismo palpable en sus movimientos. El ruido no venía de la zona de equipaje de mano de los pasajeros, sino de las profundidades del avión, de un punto bajo y trasero, donde las entrañas de la aeronave albergaban los compartimentos de carga y las complejas redes de cables y tuberías. Cualquier movimiento inusual, cualquier sombra, alcanzaron la parte trasera de la cabina de pasajeros, pasando por las cocinas y los aseos, todos ellos impecablemente vacíos y limpios. El aire se volvió más frío, impregnado de un tenue aroma a ozono y un dulzor casi imperceptible, como a flores secas o a un ambientador antiguo. El crujido metálico se intensificaba, una especie de chirrido intermitente que sonaba como algo pesado, arrastrándose o moviéndose con dificultad. Descendieron por una estrecha escalera de servicio que conducía al nivel inferior, a la bodega de carga. La oscuridad allí era casi total, apenas mitigada por la débil iluminación de emergencia y los haces errantes de sus linternas. El espacio era un laberinto de contenedores de carga, redes de sujeción y la inmensidad gris de la estructura del avión. El sonido los guió hacia la parte más alejada, justo al final del fuselaje, donde un pequeño hueco entre 2 grandes contenedores parecía ser el origen del ruido. Apuntó su linterna hacia el hueco. Allí, semioculta, no había una persona, ni un cuerpo. En su lugar encontraron una maleta. No era una maleta cualquiera, era una antigua, de cuero desgastado y con remaches de latón, que parecía haber sido traída de otra época, completamente fuera de lugar entre el moderno equipaje de carga. Estaba arañada y abollada, como si hubiera sido arrastrada a la fuerza, y de una de sus esquinas sobresalía una pequeña bisagra de metal que chirriaba con el leve movimiento del avión, revelando el origen del sonido. Elena se arrodilló, examinándola. La cerradura era de un diseño antiguo,
pero la maleta no estaba abierta. Una cadena fina, casi imperceptible a primera vista, la rodeaba, sujeta a una anilla oxidada soldada al suelo metálico de la bodega, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se moviera de allí o de que no fuera descubierta con facilidad. Era la única maleta en toda la bodega que no estaba en un contenedor de carga estándar, y la única atada. Carlos se puso en cuclillas junto a Elena, iluminando la maleta con más detalle. No es equipaje normal. Mira los sellos. Y esa cadena no era un logotipo de aerolínea, sino algo que le pareció extrañamente familiar. Un arlequín. El mismo arlequín de la fotografía. Con un esfuerzo la abrieron. La maleta no contenía ropa ni efectos personales. En su interior, sobre un lecho de satén negro, descansaba una caja de música. Era de madera de ébano pulida, con incrustaciones de nácar que formaban intrincados patrones geométricos y una pequeña figura tallada en la tapa. Un bufón sonriente con una máscara. La tapa estaba ligeramente levantada, y una melodía apagada y discordante llenaba el aire, una cacofonía de notas desafinadas que aún así transmitía una sensación de una extraña familiaridad, casi como un eco distorsionado de una nana infantil. Elena la tomó con manos enguantadas. Era sorprendentemente pesada para su tamaño. Al cerrar la tapa, la música cesó abruptamente, pero al hacerlo notó algo más. Un pequeño compartimento oculto en el fondo de la caja, disimulado por el satén. Con la punta de su uña lo abrió. Dentro no había más que un solo objeto, un reloj de bolsillo antiguo, de oro bruñido, su cristal roto y sus manecillas detenidas en una hora precisa, las 03:12. Y debajo del reloj, una pequeña tarjeta de pergamino enrollada. Con pulso acelerado, Elena desenrolló el pergamino. No había palabras, solo una serie de símbolos grabados con tinta negra, un complejo diagrama astrológico, una constelación desconocida y en el centro un único ojo, grande y estilizado, que parecía mirarlos fijamente. Y bajo el ojo, de nuevo, el número 812, escrito de forma peculiar, casi como una firma. Una provocación. Los de inteligencia militar están aquí y están muy nerviosos. Quieren que salgáis de inmediato. Las luces de emergencia parpadearon una vez, 2 veces, sumergiéndolos brevemente en la oscuridad total antes de volver a encenderse, aunque ahora con un brillo más tenue y rojizo. Y luego una voz, no por la radio, sino a través del sistema de megafonía del avión. Una voz distorsionada, mecánica, casi inhumana, resonando en la inmensidad vacía de la cabina de pasajeros que se extendía sobre ellos. Que empiece el juego. El último agente joven, que estaba un poco más atrás, lanzó un grito ahogado. La maleta con la cadena, que había quedado semiabierta en el suelo, comenzó a vibrar rítmicamente, y de su interior, a pesar de estar aparentemente vacía de todo salvo la caja de música y el reloj, un hilo fino de humo blanquecino, con un olor a azufre y metal quemado, comenzó a serpentear hacia el techo de la bodega, disipándose en el aire frío. Elena sintió un escalofrío que le heló la médula. El ojo en el pergamino parecía parpadear. La hora en el reloj de bolsillo rota parecía avanzar un segundo. Sabía que se habían adentrado en algo mucho más oscuro y complejo de lo que jamás hubiera imaginado. La voz, el humo, el reloj, la caja de música, todo era parte de un diseño, una trampa elaborada. Sus ojos estaban fijos en el hilo de humo, en el reloj que parecía cobrar vida propia. El juego apenas había comenzado, y ella y su equipo estaban atrapados en el tablero a merced de un adversario invisible que parecía conocer cada uno de sus movimientos. ¿Quién había dejado esa maleta? ¿Y qué significaba esa voz? El avión, que antes parecía un gigante dormido, ahora vibraba con una energía siniestra, como un depredador que se despereza, listo para su próxima jugada. La voz en la megafonía
Repitió su mensaje, esta vez con un matiz de burla escalofriante, las palabras retumbando en el vasto silencio de la cabina superior. El juego ya ha empezado. ¿Jugáis? El olor a azufre y metal quemado se intensificó, mezclándose con algo más, un aroma acre y dulzón que a Elena le recordaba vagamente a la almendra amarga. Uno de los agentes jóvenes tosió, llevándose la mano a la boca, mientras el otro comenzaba a hiperventilar. Su linterna temblaba incontrolablemente. Intentó tirar del brazo de Elena, pero ella permanecía inmovilizada, sus ojos fijos en el humo. Mientras el humo se esparcía, algo extraordinario y aterrador empezó a suceder. Dentro de las volutas blanquecinas, sombras comenzaron a formarse. Al principio eran difusas, apenas sugerencias de siluetas humanas, como fantasmas translúcidos. Pero con cada segundo que pasaba, se volvían más nítidas, más definidas, hasta que Elena pudo distinguir rostros, cuerpos, ropas. Eran los pasajeros. Cientos de ellos estaban allí, de pie en los pasillos de la cabina superior, flotando inmóviles en el humo que llenaba el avión, sus ojos vacíos, mirando directamente a Elena y a su equipo. No hacían ruido. No se movían, solo estaban presentes, una legión silenciosa y espectral. Eran tan vívidos, tan reales, que Elena sintió un escalofrío helado recorrerle la piel, como si la misma muerte hubiera tomado asiento a su lado. El olor a almendra amarga se hizo abrumador, pareciendo emanar de las mismas figuras etéreas. Los dos agentes jóvenes se habían encogido. Uno sollozaba quedamente, el otro apuntaba su arma hacia una de las figuras espectrales, aunque sabía que era inútil. La voz de Isabel García volvió a sonar por la radio de Elena, ahora un grito desesperado y distorsionado por la estática. «Vargas, el perímetro se está cerrando, el avión se está moviendo, las compuertas de acceso se están sellando». Luego, con un chirrido agónico, las compuertas blindadas que separaban la bodega de carga de la sección de pasajeros comenzaron a descender lentamente, sellando la única ruta de escape de Elena y su equipo hacia la pasarela de embarque. Estaban siendo confinados, atrapados en las entrañas de ese avión fantasma. Los ojos espectrales de los pasajeros en el humo parecían girar para mirarlos, y en la megafonía del avión la voz volvió a hablar, ahora con una cadencia más lenta, más deliberada, como si estuviera recitando un conjuro. Cada palabra parecía absorber el oxígeno del aire. «Si no encontráis el próximo hilo, antes de que la niebla os reclame a todos, el espectáculo continuará sin vosotros». Y en el mismo instante, la escotilla de acceso que conducía al tren de aterrizaje, justo al lado de donde estaban, comenzó a abrirse con un silbido metálico, revelando un abismo oscuro y el chirrido inconfundible de la turbina del motor número 1, que empezaba a girar despacio, pero con una intención ominosa. El avión, silencioso y muerto hacía unos instantes, estaba cobrando vida, no para despegar, sino para atraparlos en su macabra ópera. Elena sintió el suelo vibrar bajo sus pies y supo con una certeza aterradora que el juego no era una metáfora. Era una carrera contrarreloj, y cada segundo que pasaba, las sombras de los pasajeros la observaban, esperando. El rugido del motor número 1 comenzó a inundar la bodega de carga, un sonido que era a la vez un trueno y un escalofrío en la médula. No era el zumbido constante y tranquilizador de un avión en tierra, sino un gemido creciente, irregular, como si la máquina estuviera despertando de un largo letargo con una ira contenida. El hilo de humo de la maleta se convirtió en una columna espiralante que se elevaba rápidamente, y las figuras espectrales en la cabina de pasajeros se hicieron más nítidas, casi tridimensionales en su horripilante quietud. Agarró a Elena por el brazo, esta vez con una fuerza que la arrancó de su trance.
Los dos agentes jóvenes ya se habían lanzado hacia la escalera de servicio, tropezando en la oscuridad y la creciente neblina. La radio de Elena chirrió de nuevo con la voz de Isabel, ahora una letanía de exclamaciones desesperadas. ¡Elena! ¡Dios mío! Están sellando las compuertas. ¡Salid de ahí! ¡El avión! ¡El avión se está desconectando de la manga! No había tiempo. Tenían que subir. Ascendieron la estrecha escalera a trompicones, con la linterna de Elena rebotando y proyectando sombras grotescas. Al llegar a la cabina principal, el espectáculo fue aún más desolador. El humo blanquecino, denso y con el penetrante olor a almendra amarga, ahora llenaba el espacio entre los asientos, convirtiendo a los pasajeros espectrales en figuras etéreas que se difuminaban y reaparecían, bailando en la penumbra como espectros atrapados. Eran cientos, mirándolos con ojos vacíos, una procesión silenciosa de la nada. El frío glacial emanaba de los compartimentos superiores abiertos, y el rugido del motor crecía, transformándose en una vibración que resonaba en cada hueso de sus cuerpos. La puerta de la pasarela de embarque se cerró con un siseo final, y un golpe sordo confirmó que la conexión con el exterior se había cortado. Estaban solos, completamente atrapados. Avanzaron a través del pasillo central, abriéndose paso entre las columnas de humo y las figuras fantasmales. El zumbido de los motores era ahora un rugido constante que les hacía doler los oídos. La vibración era tan intensa que los monitores de entretenimiento, apagados, temblaban en sus asientos. Los agentes más jóvenes se abrazaban a sus armas, sus ojos salvajes. Carlos, aunque visiblemente aterrorizado, se mantenía cerca de Elena, su linterna explorando frenéticamente cada sombra. Las figuras espectrales no se movían físicamente, pero sus miradas seguían cada uno de sus movimientos. Elena juraría que podía escuchar susurros en el murmullo del motor. Lamentos distorsionados, apenas perceptibles, como si las almas atrapadas intentaran comunicarse. El olor a almendra amarga se hacía más fuerte, casi insoportable, quemando sus fosas nasales. Era el olor de algo antinatural, de una presencia que no pertenecía a este mundo. Llegaron finalmente a la cabina delantera, donde la opulencia de la primera clase parecía una burla cruel. Las cortinillas de la cabina de mando estaban ahora entreabiertas, como si invitaran a su entrada. El rugido del motor era aquí ensordecedor, retumbando en el pequeño espacio. Elena se lanzó hacia la cabina de mando, seguida de cerca por Carlos. Los jóvenes se quedaron en el umbral, vigilando los pasillos. Dentro, el cuadro de mando seguía brillando, los controles en su sitio, pero el ambiente era distinto. Un panel que antes estaba apagado en el extremo derecho del copiloto, ahora emitía una luz tenue. Era un panel de diagnóstico secundario, normalmente usado para mantenimiento. Elena se acercó, el corazón latiéndole desbocado. Los datos que se mostraban no eran los habituales, no eran lecturas de motores ni de sistemas hidráulicos. Eran una serie de coordenadas geográficas que cambiaban a gran velocidad y debajo de ellas una secuencia de números y símbolos que Elena no reconocía, pero que le recordaban a algo: el diagrama astrológico del Pergamino, cerca de la fosa de las Marianas. ¿Pero qué? El hilo es el tiempo. El reloj no se detiene. El espectáculo no espera. Sus manecillas, antes rotas e inmóviles, habían avanzado un segundo más. No era una ilusión. El reloj estaba funcionando, pero a un ritmo anormal, como si cada segundo real fuera un minuto para el reloj. Si la hora marcada era 03:12 y el avión había aterrizado hacía horas, ¿qué significaba que las manecillas hubieran avanzado? De repente, un destello de luz verde parpadeó en el centro del diagrama astrológico del pergamino que Elena aún sostenía.
No era la luz de su linterna, sino una luz propia, etérea, que emanaba del papel. La luz se intensificó, y con ella, las coordenadas en el panel de diagnóstico se detuvieron abruptamente. Las coordenadas se congelaron en una secuencia precisa y debajo apareció un nuevo mensaje en el panel. El velo se desgarra a las 03:12 AM. El puente entre mundos. No era una turbulencia ni una falla mecánica. Era como si el propio tejido de la realidad se estuviera doblando. Los objetos sueltos en la cabina de mando cayeron al suelo con un estrépito. El rugido del motor se volvió un aullido atronador, y las luces rojas de emergencia de la cabina parpadearon frenéticamente, sumergiéndolos en una oscuridad intermitente. A través de las ventanas de la cabina de mando, Elena pudo ver el exterior, o al menos lo que quedaba de él. La densa niebla de Madrid se había transformado en un vórtice arremolinado de nubes oscuras y verdosas, atravesadas por relámpagos de un color azul eléctrico que no pertenecía a ninguna tormenta conocida. El aeropuerto había desaparecido. Las luces de la pista, el perfil de la terminal, todo se había desvanecido, reemplazado por un vacío estelar distorsionado, una pesadilla cósmica que giraba y se retorcía. Parecía que el avión no estaba en Barajas, ni en la tierra. Los pasajeros espectrales en la cabina de atrás, antes inmóviles, comenzaron a agitarse en el humo verdoso. No era un movimiento de pánico, sino un temblor coordinado, como si una fuerza invisible los impulsara. Sus rostros vacíos parecían distorsionarse, y Elena juraría que sus bocas se abrían en un grito silencioso que solo ella podía sentir. El olor a almendra amarga se hizo tan potente que sus ojos empezaron a lagrimear y su garganta se cerró con náuseas. La voz de la megafonía volvió, ahora más clara, más triunfante, impregnada de una malevolencia fría y calculada. Bienvenidos al verdadero vuelo. El velo ha sido cruzado. El tiempo ya no es una medida. La próxima pieza la encontraréis donde los mundos se encuentran. Y pronto el Arlequín os hará una visita personal. Pero esta vez el cristal roto del reloj brilló con una luz interna proyectando sobre el panel de control, justo sobre las coordenadas, una imagen tridimensional, el símbolo del ojo, pero ahora pulsante, y justo debajo una fecha que no existía, un futuro imposible. Elena y su equipo estaban flotando, suspendidos en la nada, el avión un arca fantasma en un océano cósmico. El juego había trascendido la realidad. Estaban en algún lugar, o en ningún lugar. Y el Arlequín, el titiritero invisible, estaba a punto de revelar su rostro. El sonido de un leve y agudo tintineo resonó entonces en la cabina de mando y Elena bajó la mirada a la caja de música. Su tapa se había abierto por completo por sí misma, y la figura del bufón tallado había girado mirando directamente a Elena. Sus ojos de nácar ahora brillaban con una luz propia, roja y pulsante, como dos brasas malévolas. Y la melodía, antes discordante, comenzó a sonar con una claridad perfecta, una nana dulce y macabra que anunciaba el terror que estaba a punto de desatarse. La melodía de la caja de música, esa nana dulce y macabra, comenzó a hincharse en el aire de la cabina de mando, ahogando por momentos el aullido atronador de los motores. No era solo un sonido, era una presencia, una vibración que parecía introducirse en los huesos, dislocando el pensamiento, sembrando una confusión onírica. Los ojos de nácar del bufón tallado, antes rojos, ahora pulsaban con una luz escarlata que iluminaba el rostro pálido de Elena, reflejándose en sus pupilas dilatadas. Era una visión hipnótica y aterradora. Carlos, a su lado, luchaba contra la náusea provocada por el olor a almendra amarga, que se había vuelto casi insoportable, y contra el mareo inducido por la melodía. «Vargas, la cabeza me da vueltas», murmuró,
aferrándose al panel de control como si fuera su única ancla a la realidad. Los agentes jóvenes en la entrada de la cabina estaban arrodillados, tapándose los oídos, sus rostros descompuestos por el pánico y la disonancia sensorial. A través de las ventanas de la cabina de mando, el vórtice cósmico se retorcía con más furia, los relámpagos eléctricos iluminando siluetas informes que se alzaban en la inmensidad, colosales y desconocidas. Elena sintió que el avión, más que volar, era arrastrado, como una hoja a la deriva en una corriente que no comprendía. La voz distorsionada de la megafonía volvió a resonar, ahora mezclada con la melodía, creando un coro grotesco. La fecha, el futuro, no es un imposible, es un contador. El velo se desgarra, no para cruzarlo, sino para abrirlo. Sus ojos estaban fijos en la proyección del reloj de bolsillo sobre el panel de control. El símbolo del ojo pulsante seguía allí, pero la fecha que no existía ahora era innegablemente un temporizador. Los números, una secuencia de horas, minutos y segundos, estaban descendiendo a una velocidad alarmante, el brillo esmeralda del ojo intermitente con cada tic. El vuelo 812 no estaba volando a un destino, estaba volando a través de un portal, o quizás estaba abriendo uno, y el tiempo se les estaba acabando. La próxima pieza no era un objeto físico, sino la comprensión de lo que estaba sucediendo, el propósito de este macabro vuelo. La 0312 es el punto de no retorno. Algo va a pasar cuando llegue a cero. Era un reinicio, una burla temporal, un recordatorio de que estaban atrapados en un bucle temporal o que el tiempo allí operaba bajo reglas diferentes. El aire dentro de la cabina de mando se volvió gélido, un frío que calaba los huesos, más allá de cualquier temperatura natural. El humo de almendra amarga se solidificó por un instante, formando una figura alta y delgada en el centro de la cabina de pasajeros, visible a través de la puerta entreabierta de la cabina de mando. Era una silueta imponente, vestida con un traje de bufón, con la cabeza inclinada como observándolos desde la distancia. No era una de las figuras espectrales, esta era sólida, aunque translúcida, y sus ojos, aún invisibles tras una máscara blanca, parecían penetrar en el alma. La voz, en la megafonía, se transformó, perdiendo su distorsión, volviéndose clara y resonante, aunque aún con un matiz metálico y frío. La próxima pieza, ya la habéis encontrado. Es la verdad de la desaparición. La voz parecía venir directamente de la figura del bufón. No hubo secuestro. No hubo fallo. Mis pasajeros no han desaparecido. Han sido transmutados. Los cientos de figuras espectrales de los pasajeros en la cabina se retorcieron y contorsionaron en el humo verdoso. Ya no eran siluetas fantasmales. Sus formas empezaron a licuarse, a fusionarse entre sí. Los colores de sus ropas se mezclaron en una masa informe y pulsante, como una enorme amalgama de carne y almas. Los lamentos, antes susurros, se convirtieron en un coro agónico de voces que se superponían, gritos de terror y dolor incomprensible. El olor a almendra amarga se hizo insoportable, quemando sus vías respiratorias. La figura del bufón en la cabina de pasajeros alzó una mano, un dedo enguantado, señalando directamente hacia el avión, hacia ellos, hacia la cabina de mando. La masa de pasajeros se hinchó, y de ella comenzaron a emerger formas retorcidas y monstruosas, miembros deformes, bocas con colmillos, ojos múltiples que brillaban en la penumbra. Parecían intentar forzar su camino hacia la cabina delantera, hacia ellos. El vuelo 812 es el inicio de una nueva era, y vosotros sois mis invitados de honor. La última pieza del puzzle está en el corazón del crisol. ¿Seréis dignos de encontrarla? De repente, una fuerza invisible pero brutal golpeó el exterior del avión.
El Boeing 777 se sacudió violentamente. Los instrumentos de la cabina de mando se apagaron uno tras otro, sumiendo el panel en una oscuridad total, salvo por el brillo rojizo de los ojos del bufón tallado en la caja de música. El rugido de los motores cesó abruptamente, reemplazado por un silencio abismal, un vacío acústico que era casi más aterrador que el estruendo. Y entonces el avión comenzó a caer, no una caída libre controlada, sino un picado vertiginoso, sin control, girando sobre sí mismo mientras el vórtice exterior se tragaba la nave en su negrura. Los gritos de los agentes jóvenes se perdieron en el abismo. Los pasajeros transmutados se abalanzaron, una masa amorfa de desesperación y horror, hacia la puerta de la cabina de mando, sus formas difuminadas, pero su intento innegable. La figura del bufón, sin embargo, permaneció impasible en el centro de la cabina, una silueta oscura contra la creciente vorágine de las almas fusionadas. Elena sintió que el estómago se le encogía, el miedo paralizándola. El reloj de bolsillo se le cayó de la mano, rebotando en el suelo y rodando hacia la oscuridad. Su luz interna parpadeaba como un último y débil latido. La melodía de la caja de música continuaba, la nana macabra, pero ahora sonaba tan lejana, tan distorsionada por la velocidad de la caída que parecía provenir de otro universo. El arlequín había desvelado una parte de su juego, y el precio era aterrador. El avión, que ya no era un simple medio de transporte, se había convertido en una trampa infernal, un laboratorio de horrores donde la realidad se había deshilachado. Y Elena y su equipo eran los últimos experimentos. La verdad de la transmutación y el crisol era solo el principio de una pesadilla que se precipitaba hacia lo desconocido, arrastrándolos consigo a las profundidades de un abismo que nadie podría haber imaginado. El rugido del motor número 1 se había transformado en un aullido gutural, un lamento de metal retorcido que se mezclaba con el ulular del aire y los gritos ahogados de los agentes jóvenes. El avión se precipitaba, un Boeing 777 convertido en un ataúd metálico que caía sin control a través del vórtice cósmico. Los relámpagos azul eléctrico bailaban en las ventanas, iluminando las formas retorcidas de los pasajeros transmutados que se abalanzaban sobre la puerta de la cabina, una marea de carne fusionada y ojos vacíos. El olor a almendra amarga era tan denso que Elena sintió que sus pulmones se quemaban. Los jóvenes se lanzaron a los asientos de los pilotos, sus manos temblorosas sobre los mandos inertes, intentando una tarea inútil en un vuelo que había trascendido la física. Elena, sin embargo, no les prestó atención. Sus ojos estaban fijos en el reloj de bolsillo que acababa de caer al suelo. Había rodado hasta el borde del panel de control, donde la luz esmeralda del ojo aún pulsaba sobre las coordenadas congeladas y el temporizador ahora detenido en 000001. La melodía de la caja de música, esa nana macabra, se había vuelto increscendo, una orquestación del horror que parecía arrancar la cordura. Y entonces sucedió. La figura del arlequín, antes una silueta en la cabina de pasajeros, se materializó. No se movió, simplemente apareció en la puerta de la cabina de mando, bloqueando el acceso. Era alto, delgado, vestido con un traje de bufón de rombos rojos y negros y una máscara blanca que cubría todo su rostro, excepto por dos agujeros oscuros donde deberían estar los ojos, de los cuales emanaba una luz roja pulsante, idéntica a la de la caja de música. Llevaba en sus manos enguantadas el pergamino del ojo, y en una mueca de burla el número 812 apareció y desapareció en la superficie de la máscara. La verdad de la transmutación. En el corazón del crisol. No había escape. No había forma de luchar contra algo que desafiaba toda lógica. Pero la última frase, el corazón del crisol, resonó en su mente. El avión era el crisol y su corazón,
Sus ojos se dirigieron al panel principal, al centro del control, a los sistemas que daban vida a la nave. No era el motor de propulsión, sino los sistemas internos, el generador auxiliar que mantenía vivos los circuitos, las entrañas electrónicas que habían sido secuestradas para un propósito antinatural. El reloj de bolsillo en el suelo, el que había marcado 0312, no era un simple cronómetro. Era un detonante. El diagrama astrológico y el ojo no eran pistas de un tesoro, sino las claves de la alineación cósmica que el Arlequín estaba forzando para completar la transmutación. La verdad de la desaparición no era dónde estaban los pasajeros, sino qué eran ahora y cómo se habían convertido en eso. Levantó el pergamino y el ojo brilló con una luz esmeralda intensa. La masa de pasajeros transmutados se abalanzó con más furia sobre la puerta, sus formas hirvientes, sus lamentos silenciosos. Elena se lanzó sobre el panel de control principal, sus dedos enguantados, buscando los interruptores de los circuitos de potencia auxiliar, aquellos que mantenían los sistemas internos del avión activos, incluso con los motores principales apagados. Los agentes jóvenes, viendo la resolución en su rostro, se unieron a Carlos para ayudarla, aunque sin entender del todo su propósito. El Arlequín avanzó un paso, su figura translúcida pero su presencia abrumadora. La luz roja de sus ojos se intensificó, y la melodía de la caja de música se convirtió en una cacofonía de notas retorcidas, un presagio de su furia. ¡No!, resonó su voz en sus cabezas, llena de una rabia gélida. «No me detendréis». Recordó sus 15 años en Barajas, las horas de tedio, las crisis menores, las vidas que había protegido. Esto era más grande. Esto era el final. Con un gruñido, forzó un interruptor principal, y un gemido mecánico se escuchó en las entrañas del avión. El Arlequín se abalanzó, sus brazos delgados, extendiéndose, sus dedos largos y huesudos buscando el cuello de Elena. Pero Carlos, con una fuerza desesperada, se interpuso disparando su arma. Los disparos resonaron, inútiles, atravesando la figura del Arlequín como si fuera aire, pero el impacto de la acción sirvió para distraerlo un instante. En ese precioso segundo, Elena encontró el último interruptor. Con un grito de puro desafío, lo bajó con todas sus fuerzas. Un bramido infernal recorrió el Boeing 777. No fue una explosión convencional, sino una implosión de energía. Las luces rojas de emergencia estallaron. Los monitores se convirtieron en un resplandor cegador y luego se apagaron por completo. La vibración cesó, seguida por un silencio atronador, antinatural, que lo engulló todo. El Arlequín, su figura distorsionada por un instante, lanzó un grito de pura frustración que sacudió la cabina, una voz que contenía la furia de 1000 tormentas. Su cuerpo translúcido empezó a resquebrajarse, a disiparse, como si la misma realidad que lo sostenía se estuviera deshilachando a su alrededor. Los ojos rojos se apagaron. La masa de pasajeros transmutados en la cabina se contrajo y se deshizo en el humo verdoso, dejando solo un olor a vacío y a almendra amarga que ahora se desvanecía. El avión dejó de caer. No flotaba ni se detenía. Simplemente dejó de existir. No hubo impacto. No hubo fuego. Solo una desintegración silenciosa, un desvanecimiento total del metal, de la carne, del aire. Elena sintió un tirón en su abdomen, como si su propia esencia se estuviera estirando, diluyendo, volviéndose parte de la nada. Su mano se aferró por última vez al panel de control que se deshacía. Su mente, antes llena de pánico y adrenalina, se inundó de una calma sobrecogedora. Había detenido el juego. Había roto el crisol. En el aeropuerto de Barajas, la niebla empezó a disiparse lentamente con los primeros rayos del amanecer. La Terminal 4, antes vibrante de expectación nerviosa, se encontraba ahora en un silencio inusual. El vuelo 812 no estaba en la manga de embarque. De hecho,
no estaba en ningún lugar. El lugar donde debía haber aterrizado estaba tan vacío como el cielo. Isabel García, con el teléfono en la mano y la voz de los servicios de inteligencia militar clamando en el otro extremo, solo pudo mirar la pista vacía, su rostro demacrado por una noche de informes incomprensibles y desapariciones imposibles. Nadie encontraría jamás el Boeing 777. Nadie encontraría a sus 300 pasajeros. Y nadie, jamás, encontraría a Elena Vargas, la agente de seguridad de Barajas, ni a sus valientes compañeros. Desaparecieron sin dejar rastro, su existencia borrada de los registros, sus nombres olvidados en la vorágine burocrática de un misterio que desafiaba toda razón. El juego del Arlequín había terminado para el vuelo 812, sellado en la nada por el último acto de una mujer que eligió la verdad por encima de la supervivencia, en una noche en que el cielo de Madrid se abrió a un horror incomprensible. El silencio se tragó el secreto y el sol salió, como cada día, sobre un mundo que nunca supo lo cerca que estuvo del abismo.